Hebreos 6, el versículo 1. Si me regalas porfa esta cita allí. Y quiero que sepas que ya tenemos habilitado completamente el salón para las maternas. Ya está con sonido, ya está con el cambiador de bebés, está todo acondicionado. Familia, ¿estamos listos? ¿Tienen frío? Bueno, vamos a concentrarnos con esta palabra que está en Hebreos 6, 1. Algunos dicen que Hebreo lo escribió el apóstol Pablo, otros dicen que no, pero yo digo que sí. Y si digo que sí, entonces sí. Aquí en esta carta de Hebreos, el autor dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. De pronto tiene Reina Valera, es parecido, pero me gustó el lenguaje de esta versión. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos. Y quiero hablar esta noche de los fundamentos que deben de estar establecidos muy claramente en la iglesia. Los fundamentos es como los cimientos, las bases para que un buen edificio soporte el crecimiento. Si no hay fundamentos, si no hay buenos cimientos, entonces la estructura en algún momento puede colapsar y caer. Necesitamos tener buenos fundamentos. Tenemos que saber los cimientos para que podamos crecer hacia la madurez, para que podamos crecer más, para que podamos soportar el crecimiento. Cuando no hay buenos cimientos, se corre el riesgo de que todo colapse. Si no hay buenos cimientos en tu matrimonio, entonces el matrimonio no va a estar firme. Yo tuve algunos años atrás una persona que tenía tremendo don. Era un don increíble, pero tenía fisuras en su carácter. Y en su carácter necesitaba poner fundamentos firmes. Pero esta persona no se dejó cuidar, no se dejó llevar, sino que se fue y abrió una obra y lo demás, hizo un daño terrible. Entonces necesitamos poner buenos fundamentos, familia. Necesitamos cuidarnos para tener buenos fundamentos. Quiero que miremos cuáles son. Hebreos 6:1, ¿no? No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento, la fe en Dios, bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Jesús dijo que aquel que construye una casa cerca a la arena y no en las rocas, entonces cuando la casa está construida en la arena, cuando vienen los vientos, lo que sucede es que se cae. Pero si está construida en fundamentos sobre la roca, así vengan vientos, así vengan tormentas, la casa va a permanecer firme. Entonces yo quiero darte 6 fundamentos, por favor copia. 6 fundamentos que deben de estar claros sobre ti, pero me voy a tener especialmente en el 5º. Y no creo que alcance a dar el 6º, pero lo dejo para después. Pero quiero que estos fundamentos estén claros en tu vida. Y dice el autor de Hebreos que el primer fundamento son 6: arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dice que son 6. El arrepentimiento es el primero. No es cuánto lloro, sino cuánto cambio. Wow, pastor, lo dijiste bien, dilo otra vez. No es cuánto lloro, sino cuánto cambio. El arrepentimiento es un cambio de camino en mi vida, no es remordimiento. Tienes que poner un buen fundamento: arrepentimiento en tu corazón, un arrepentimiento genuino. Cuando Jesús ve a Nicodemo, le dice, y Nicodemo sabía mucha escritura, era un religioso de su época, alguien que sabía mucho la palabra, pero Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
Todo lo que sabes no sirve si no naces de nuevo. Si tu corazón no se arrepiente delante de Dios y pides que el Señor te perdone, te limpie y te llene. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay esta noche acá en casa? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El primer fundamento, copia lo grande, arrepentimiento. Tiene una actitud de arrepentimiento todo el tiempo con el Señor. Es un fundamento que tenemos que tener claro. Segundo fundamento, la fe en Dios. Tú debes de ser un creyente que tiene fe en lo que Dios dice de ti. Tiene fe en las promesas que se han declarado sobre ti. Tienes que tener fe en lo que Dios ya hizo. Sin fe, dicen Hebreos también, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca tiene que creer que es galardonador de aquel que en él cree. Dios tiene planes para tu vida grandes. Dios tiene un diseño grande para ti, pero tienes que creerlo. Debes de creer. Debes de creer. Esta noche Dios está diciendo: voy a traer restauración en el área familiar, sentimental y emocional de la iglesia. ¿Alguien cree esa palabra de los cielos? Entonces, ten fe. Ten fe en lo que Dios declara. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta terminarla. Dios no te va a dejar a media, lo va a terminar y lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien, ten fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos que mirar? A Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Familia, lo que Dios ha preparado para ti ni siquiera ha subido tu corazón, pero tú créelo. Créelo. El Señor nos dio una palabra el fin de semana tan impresionante, donde nos decía: todo lo que han vivido, todo lo que han pasado, yo voy a traer un cambio y voy a desatar una bendición sobre esta casa. Y decía el Señor: los mejores días, yo no sé si alguien va a escuchar esto, los mejores tiempos en tu vida apenas van a comenzar, iglesia. ¿Cuántos dan la gloria al Señor por eso? Dale un aplauso al Señor. Debes de tener fe en las promesas de Dios. La mano de Jehová no se ha cortado para bendecir. Si una puerta se cierra, 7 se abren. Si un enemigo sale contra ti, por 7 caminos tendrá que huir. O sea, cree en las promesas de Dios. Debes estar creyendo, porque eso es un fundamento. Fundamento es creer en Dios. Listo. Tercer fundamento. Coja fundamento copiando esto. Bautismos. Toda la iglesia tiene que haber pasado por las aguas. Toda la iglesia. Porque el bautismo es una declaración externa de algo interno que hay en mi corazón. Es una declaración al mundo en quien yo creo y que no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me da pena. El bautismo es decirle: sí, el Señor es mi Salvador, Él es mi Señor. Eso es algo que debemos de haber ya tenido, ese fundamento. ¿Por qué no? Lo aclaro, ¿no? Porque la iglesia también es muy nueva. Los niños no se bautizan porque no tienen conciencia todavía para entenderlo. Se presentan en el templo en diciembre. Vamos a presentar toda la cosecha de bebés que hay en la iglesia. Lo vamos a presentar en el templo con sus padres, los que quieran venir. Vamos a hacer una consagración de esos bebés.
Los que no han estado en embarazo tienen tiempo todavía. En diciembre los presentamos. Jesús nos dio el modelo. Jesús, los padres lo presentaron cuando nació en el templo y se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista, que no quería, pero lo hizo. Hagámoslo para que la iglesia entienda cómo es. Ese es el bautismo. Y estamos organizando con Mary y la iglesia hacer unos bautismos generales a los que falten. En la finca, en la fundación de los niños tenemos una piscina. Entonces vamos a hacer una fiesta ese día. Va a ser un domingo después del servicio, con almuerzo, con fiesta, con la banda, y vamos a ir a las aguas todos los que no hayan ido. ¿Cuántos van a ir conmigo, iglesia? Vamos a ir a cumplir esa doctrina, ese fundamento. Va a ser una fiesta. Yo escuché un testimonio que una señora que tenía cáncer en el bautismo, cuando la sumergió en las aguas, se levantó sana. Hay personas en los encuentros que hemos tenido que se sumergen en las aguas y se levantan hablando en lenguas. Es algo poderoso. ¿Qué es el bautismo? Sumergirme en las aguas, que es la muerte, como Jesús, y levantarme como resucitó Jesús. Entonces vamos a cumplir los que no han hecho eso. Después doy las instrucciones de qué fecha y qué día, para que todos vamos a las aguas. La piscina es helada, o sea que sales tonificado de esa, bautizado y tonificado. Pero estamos en verano, ya va a ser distinta la piscina. Entonces, esta es la tercer fundamento. Cuarto, la imposición de manos. Jesús dijo que impondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Pablo en una ocasión oró por un grupo de personas y recibieron lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Es una doctrina que acá en esta casa hemos entendido desde el primer día que Dios nos llamó al ministerio, de imponer manos. Cuando dicen no impongan las manos a la ligera, no está contradiciendo esto, se está refiriendo a no poner personas en autoridad muy rápido. A eso se refiere, porque cuando imponemos manos también estamos ungiendo a un pastor, ungiendo a un líder. Entonces también dice la palabra, no impongan manos a la ligera, se refiere a eso. Es mejor dejar la silla desocupada que mal ocupada. A eso se refiere, pero imponer manos por los enfermos, echar fuera demonios, es un punto de contacto, es como una activación de la fe. Y es un fundamento de la Escritura. Impondremos manos sobre los enfermos. Es algo que en la Escritura nos dice que tenemos que hacer y seguir haciendo. ¿Están entendiendo esta mañana la palabra y familia? Amén. Quinto, la resurrección de los muertos. La falta de revelación del poder de la resurrección en la iglesia es bastante. Familia, quiero decirte algo, escúchalo bien. Jesús vive. El Jesús que viste en la cruz, sangrando, herido, no es el Jesús que está vivo. Ese era el Cordero de Dios, se quitó el pecado del mundo, pero Jesús hoy es el león de la tribu de Judá, iglesia. ¿Cuánto da un aplauso a eso al Señor por esto? Jesús vive. Quiero que comprendas que esto es un fundamento del cristianismo. Aquí me paro unos minutos más, solo aquí. Es un fundamento del cristianismo, la resurrección de Jesús. Si el Señor no hubiera resucitado, sería un sabio, más como Gandhi, como Mahoma, como Sócrates. Pero quiero que entiendas algo: la tumba de Jesús está vacía. Quiero repetírtelo otra vez: la tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Él resucitó. Y eso cambia todo. Cambia todo. Porque para los discípulos esto era claro. Quiero que mires Juan 11:23. Cuando Lázaro había muerto,
Jesús vino donde sus hermanas y le dice Jesús: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, Marta creía en la doctrina, en el fundamento de que los muertos resucitarían. Pero Jesús le estaba aclarando: no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si crees en mí, no morirás eternamente. Jesús es la resurrección y la vida. Quiero que este fundamento esté muy claro esta noche, iglesia. Quiero que entiendas que Jesús no está muerto. En Hechos 1:3, Jesús estuvo con los discípulos después de haber resucitado 40 días, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. ¿Tú te imaginas? 40 días Jesús se les apareció a los discípulos, andó con ellos, les habló más del reino, compartió con ellos tantas cosas. Cuando Jesús resucitó, los fariseos de esa época, los religiosos, trataron de tapar eso y trataron de decir que era una mentira. Mateo 28:12. Y reunidos con los ancianos y habiendo tomado consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mira, sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían venido de noche, lo habían hurtado y que ellos estaban dormidos. Ustedes van a ser el jurado y yo les voy a hacer unas preguntas. Estos soldados fueron sobornados con mucho dinero, y lo que tenían que decir los soldados era que los discípulos habían venido de noche, habían robado el cuerpo y que todos estaban dormidos. Primera pregunta, jurado: ¿cómo los soldados se dieron cuenta que eran los discípulos y estaban dormidos? SSI, Sabaneta. Ustedes son mi jurado, al final me dan un veredicto, ¿ok? ¿Cómo no se iban a despertar si había que mover y hacer ruido para sacar el cuerpo de Jesús muerto, sabiendo que si ellos no hacían bien su trabajo, los podían matar? Entonces, ¿qué beneficio tendrían los soldados al permitir que roben un cuerpo sabiendo que ellos mueren? ¿Cómo podían sostener esta mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo? ¿Y dónde lo dejaron? ¿O dónde lo enterraron? Supongamos que lo llevaron lejos y lo enterraron. Entonces todos los que habían hecho eso, esa mentira, tendrían que estar de acuerdo en seguir mintiendo, lo que equivaldría a que eran ladrones y mentirosos los discípulos. Ahora me dan un veredicto, por favor. Recuerden que Jesús fue a la cruz por decir que era hijo de Dios, y él había anunciado que iba a resucitar al tercer día, y fue a la cruz sosteniendo esa verdad. ¿Qué le pasaría a los discípulos si estaban inventando una mentira? Si Jesús fue torturado y humillado por eso, ¿qué le pasaría a los discípulos por decirlo? Y estarían ellos dispuestos a sostener una mentira, arriesgando su vida, la de su familia, la de sus hijos, la de sus padres, por algo que no es real. Están arriesgando todo. ¿Qué? ¿Cómo se aclara esto? Es fácil convencer a personas para que mientan en un evento siempre y cuando salgan beneficiados de algo. Jurado, ¿me están escuchando o los perdí?
Es fácil convencer a un grupo de personas diciendo, digan esta mentira y su beneficio es este. Pregunto, ¿qué beneficio tienen los discípulos al decir esta mentira según ellos? Explíqueme lo de Pablo, un enemigo del evangelio de los cristianos, alguien que tenía el poder para matar cristianos. ¿Cómo fue posible que él se cambiara al otro bando y dijera que Jesús se le apareció en camino a Damasco y Jesús no resucitó? ¿Y cómo es posible que pase que Pablo, que era tan enemigo acérrimo del evangelio, ahora lo defiende y estuvo dispuesto a naufragar, a ser torturado, a ser encarcelado? ¿Por qué? ¿Por alguien que no vivía? Si pudiéramos hablar con los discípulos esta noche y le preguntáramos qué fue lo que sucedió, ellos estaban dispuestos a vivir, a sufrir, a proclamar y a morir diciendo que Jesús había resucitado. Estaban dispuestos y dieron su vida. ¿Cómo es posible que hayan sido tan consistentes en un hecho que los otros negaban? ¿Cómo pudo haber sido que todos murieron como mártires, aserrados, torturados? Pedro murió de cabeza hacia abajo en una cruz porque no se sentía digno de morir como su maestro. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo negamos esta mentira? ¿Por qué arriesgan tanto? Tengo una prueba más. Jurado, tengo una prueba más. ¿Cómo es posible que esto haya sido mentira cuando ellos fueron capaces de dar su vida porque ellos decían que Jesús había resucitado? Y tengo una prueba más. Mi vida fue cambiada. Tu vida fue transformada porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos te cambió a ti, te transformó a ti, te liberó a ti, te sanó a ti. Tengo una palabra para decirte: Jesús vive, Jesús está vivo. Es el león de la tribu de Judá, está vivo. ¿Cuántos lo creen conmigo, iglesia? Jesús está vivo. No es una mentira, es un fundamento de nuestra fe. Y quiero darte una palabra más. Jesús va a volver por su iglesia. Jesús va a volver por su iglesia y vendrá lleno de gloria, de poder y de luz, porque Jesús está vivo, iglesia. Es un fundamento que sostiene nuestra fe. Ninguno de las religiones hablan de resurrección. Ningún libro habla de la vida después de la muerte. No pueden. Pero la Biblia sí. La Biblia sí habla de la resurrección. Y habla del poder que hay en esto. Por eso que en esta noche yo necesito o deseo que tú entiendas este fundamento. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si cree en mí, no morirá eternamente. Quiero decirte, los huesos de Judas están allá, los huesos de Gandhi están allá. La tumba de Jesús está vacía, porque Él está vivo, porque Él vive. Y si Él vive, yo vivo. Así que Él está vivo, iglesia. La tumba de Jesús está vacía. Así que pon ese fundamento esta mañana. ¿Cuántos dan la gloria, Señor? De veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto, una oración
que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz y por mi su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el conocido, el verdaderamente salvador deseado, prometido. Sigue la mica, solo puedes escribir, solo te ves, tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir, volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, ahora tiene la mayor exaltación. La muerte lo pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz y por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz y por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Iglesia, quiero terminar con esto. La cruz es un hecho verificable históricamente. No fue algo que sucedió en un rincón y que nadie se enteró. Fue tan impactante lo que Jesús hizo en la cruz que cambió el eje de la historia. Se dice antes de Cristo y después de Cristo. Tu fe en Jesús es sabiduría. Él es la roca. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio. Él es tu alto refugio. Cuando tú colocas tu fe en Él, estás colocando toda tu vida en la roca. Él resucitó. Él vive. Y por eso en esta noche es tan importante que este fundamento quede establecido en ti. Claramente, firmemente. Nuestra fe es fuerte, porque Jesús la hizo muy clara para ti y para mí. Así que una vez más, adórale con este cántico y afirma, asegura tu fe en la roca que es Él. En el nombre de Jesús, Señor. Que haya existido, rey más humilde que he conocido, hombre más influyente, verdaderamente salvador de
deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir, volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección. Su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión. Su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en él yo Mi corazón entona la canción para que murió en la cruz y con su vida dio, venció la muerte. Al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz y por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor esta noche, iglesia? Regálame un minuto más, quédate de pie un segundo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo tengo por basura con tal de tenerlo a Él. Familia, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No es religión como algunos lo muestran, es una relación con el Hijo de Dios. Él venció a Satanás, Él le quitó las llaves de la muerte, Él recuperó la autoridad y cuando resucitó dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad la tiene Él. Venció la muerte, le quitó las llaves a Satanás. Satanás es un enemigo derrotado, desarmado, destronado, porque Jesús lo venció en la cruz. Y cuando resucitó, toda nuestra vida cambió. Toda nuestra vida cambió. No tiene que decirlo Pablo, ni Pedro, ni Mateo, ni Lucas. Nosotros somos testigos hoy, 2000 años después, del poder de la resurrección de Jesús. Porque tu vida y la mía ha sido cambiada. Él es el que te sanó, que te liberó, que te tocó. Ese Jesús que volverá por su iglesia, lleno de poder y de gloria. Así que solamente un minuto más, démosle la gloria al Señor y le podamos decir: Señor, qué hermoso es tu nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Dejas el cielo
Toda lengua confesará su nombre y toda rodilla delante de Él se doblará. Señor, en esta noche reconocemos como fundamental en nuestra vida reconocer que tú resucitaste de esa cruz. El arrepentimiento genuino, un corazón quebrantado, tú no desprecias. La fe en las promesas que tú nos has dado, Señor. Una declaración externa de algo interno que es el bautismo en aguas. Señor, gracias por haber dejado esa tumba vacía, lo cual nos da acceso a todas las bendiciones de los cielos. Bendigo mi familia en la fe en esta noche, porque somos lavados por la misma sangre. Señor, yo bendigo tu casa, cada matrimonio, cada hombre, mujer, cada persona que esta noche ha reconocido que tú eres su Señor, su Maestro, su Salvador, Señor. Bendigo cada sueño que has puesto en el corazón de tu casa, Padre, y gracias por las promesas que has declarado en esta noche, donde dices que lo mejor apenas va a comenzar. Así que los bendigo y los amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Dios los bendiga.